Si perezco, que perezca. Pero no voy a permitir que usted me insulte. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El restaurante entero quedó en silencio. Los meseros dejaron de moverse. Los clientes giraron sus cabezas hacia nosotros. Y el hombre más peligroso de Barcelona me miraba como si yo hubiera perdido completamente la razón. Tal vez la había perdido. Alejandro Vargas dio un paso hacia mí. Su rostro mostraba una mezcla de furia y algo más que no pude identificar en ese momento. Confusión, quizás. O incredulidad. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. ¿Sabes quién soy?, me preguntó con una voz tan baja que apenas la escuché. Sé exactamente quién es usted, respondí. Y sé que puede destruir mi vida con una sola llamada telefónica. Pero prefiero perderlo todo antes de permitir que me humille de esta manera. Él no dijo nada. Solo me miró fijamente durante lo que parecieron horas. Después, sin una palabra más, dio media vuelta y caminó hacia su oficina privada. Yo me quedé temblando en medio del restaurante, esperando que alguien viniera a decirme que estaba despedida. Esperando que la policía llegara. Esperando cualquier cosa menos lo que realmente sucedió después. Hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde me están escuchando hoy? ¿Cómo está el clima por allá? Espero que estén cómodos, con algo de tomar, porque esta historia que les voy a contar hoy es una de esas que no van a poder dejar de escuchar hasta el final. Se los prometo. Mi nombre es Lucía Morales. Tengo 27 años ahora, pero cuando todo esto comenzó, tenía 24. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una mujer ahogada en deudas, sin familia, sin esperanza, trabajando como mesera para sobrevivir, a convertirme en alguien que nunca imaginé que podría ser. Esta es la historia de cómo enfrenté al hombre más peligroso de Barcelona y descubrí que a veces, las personas no son lo que aparentan ser. Pero también es una historia sobre el amor. Sobre encontrar amor en el lugar más inesperado. Sobre aprender que la fortaleza no significa nunca caer, sino levantarse cada vez que la vida te derriba. ¿Saben algo? Siempre he creído que hay momentos en la vida que nos definen. Momentos donde tomamos una decisión en una fracción de segundo, y esa decisión cambia absolutamente todo. Para mí, ese momento fue cuando decidí responderle a Alejandro Vargas en lugar de quedarme callada como había hecho durante 2 meses. Pero déjame empezar desde el principio. Cuando tenía 24 años, mi vida se desmoronó completamente. En el espacio de 6 meses, perdí a mi madre por una enfermedad que ningún doctor pudo explicar, mi padre había fallecido años antes, y me encontré completamente sola en el mundo. Mi madre había dejado deudas que yo desconocía. Facturas médicas que se acumularon durante su tratamiento. Préstamos que había pedido para mantener nuestra pequeña casa a flote. De pronto, me vi enfrentando una montaña de papeles con números rojos. Avisos de cobro. Amenazas legales. Fechas límite que se acercaban cada día más. Vendí todo lo que pude. La casa de mi infancia. Los muebles. Las joyas de mi madre. Pero no fue suficiente. Nunca era suficiente. Me mudé a un apartamento diminuto en uno de los barrios más económicos de Barcelona. Un lugar con paredes manchadas de humedad y vecinos que gritaban a todas horas. Pero era lo único que podía pagar mientras buscaba trabajo desesperadamente. Verán, yo había estudiado administración de empresas. Tenía un título universitario y sueños de algún día abrir mi propio negocio. Pero los sueños no pagan facturas. Y las empresas no contratan a personas que tienen problemas financieros porque aparecen en las bases de datos de morosos. Puerta tras puerta se cerraba en mi cara. Entrevista tras entrevista terminaba con un le llamaremos que nunca llegaba. El dinero que me quedaba alcanzaría para 2 meses más de renta. Tal vez 3 si dejaba de comer adecuadamente. Los cobradores llamaban a mi teléfono constantemente. Había noches en las que no podía dormir, mirando el techo de mi pequeño apartamento, preguntándome cómo había llegado a este punto. Yo había sido una buena hija. Había estudiado. Había trabajado desde los 18 años mientras cursaba la universidad. Había hecho todo lo que se supone que debes hacer para tener una vida estable. Y sin embargo, ahí estaba, a punto de perderlo todo. Fue en uno de esos días de búsqueda desesperada cuando escuché sobre el restaurante. Una conocida del barrio me dijo que estaban buscando meseras. El lugar pagaba bien,
Mejor que cualquier otro restaurante de la ciudad. Las propinas eran generosas porque la clientela era exclusivamente gente adinerada. Políticos. Empresarios. Celebridades. Pero ten cuidado, me advirtió. El dueño es Alejandro Vargas. Yo no conocía ese nombre en ese momento. No tenía idea de quién era. Mi conocida bajó la voz y me explicó que Alejandro Vargas no era simplemente un empresario exitoso. Era el jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de España. Su restaurante era la fachada legal de un imperio construido sobre negocios que nadie mencionaba en voz alta. Las chicas que trabajan ahí cuentan historias terribles, continuó mi conocida. Él humilla a sus empleados públicamente. Les grita. Las hace llorar. Muchas renuncian después de pocas semanas. Le pregunté por qué alguien querría trabajar ahí entonces. Porque paga el triple que cualquier otro lugar, respondió. Y porque nadie se atreve a rechazar un trabajo que él ofrece. Rechazar a Alejandro Vargas puede traer consecuencias. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en lo que ella me había dicho. Pensé en las deudas que crecían cada día. Pensé en los avisos legales que prometían embargar mis cuentas. Pensé en la posibilidad muy real de terminar en la calle. Y tomé una decisión. Al día siguiente, me presenté en el restaurante para solicitar el trabajo. El lugar era impresionante. Nunca había estado en un sitio así. Todo gritaba dinero y poder. Pero yo no fui ahí para admirar la decoración. Fui porque necesitaba sobrevivir. La entrevista fue breve. Una mujer mayor, la gerente del restaurante, me hizo algunas preguntas básicas. Revisó mi currículum. Me miró de arriba a abajo con ojos que parecían estar calculando si yo valía la pena. El señor Vargas tiene estándares muy altos, me dijo. ¿Estás preparada para cumplir con lo que él exige? Estoy preparada para trabajar duro, respondí. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que decía, ya veremos cuánto duras. Empiezas mañana, me informó. No llegues tarde. Nunca llegues tarde. Esa noche, caminando de regreso a mi apartamento, sentí una mezcla de alivio y terror. Tenía trabajo. Podría empezar a pagar mis deudas. Pero también sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Lo que no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que ese trabajo cambiaría mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Si les está gustando esta historia, les pido que le den like, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y que activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Y déjenme un comentario diciéndome qué piensan hasta ahora. ¿Creen que Lucía tomó la decisión correcta al aceptar ese trabajo? ¿Ustedes qué habrían hecho en su lugar? Porque lo que viene después, lo que sucedió durante esos primeros 2 meses y lo que pasó esa noche cuando finalmente exploté, eso es solo el comienzo de todo. Mi primer día en el restaurante fue un curso intensivo de supervivencia. Llegué 30 minutos antes de mi turno, tal como me habían indicado. La gerente, una mujer llamada Doña Carmen, me entregó el uniforme y me explicó las reglas. Había muchas reglas. Nunca mires al señor Vargas directamente a los ojos a menos que él te hable primero. Nunca le respondas con más de las palabras necesarias. Nunca cometas un error con sus invitados especiales. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hable sobre lo que ves o escuchas en este restaurante. ¿Entendido?, me preguntó doña Carmen con esa mirada fría que parecía ser permanente en su rostro. Entendido, respondí. Bien. Ahora ve con Marisol. Ella te enseñará cómo funcionan las cosas aquí. Marisol tenía 28 años y llevaba trabajando en el restaurante casi 3 años. Era una de las pocas empleadas que había durado tanto tiempo. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño perfecto y una forma de moverse por el restaurante que demostraba experiencia. Así que eres la nueva, me dijo cuando me acerqué a ella. No fue una pregunta. Soy Lucía. Ya sé quién eres. Aquí todos sabemos todo sobre todos. Me miró de arriba a abajo. Te doy 2 semanas. Perdón. 2 semanas. Es lo que duran la mayoría. Algunas ni siquiera llegan a la primera semana completa. El récord es 3 días. Una chica salió llorando después de que el señor Vargas le gritó por servir el vino de manera incorrecta. Tragué saliva pero mantuve mi expresión neutral.
Yo necesito este trabajo, le dije. Algo cambió en los ojos de Marisol. Por un momento, vi algo parecido a la compasión. Todas lo necesitamos, respondió en voz más baja. Por eso seguimos aquí. Pero necesitar algo y sobrevivir para conseguirlo son dos cosas diferentes. Durante las primeras horas, Marisol me enseñó todo lo que necesitaba saber. Cómo tomar las órdenes. Cómo servir cada plato. Cómo memorizar las preferencias de los clientes habituales. Cómo desaparecer cuando ciertas conversaciones comenzaban en las mesas del fondo. Esas mesas de allá, me señaló discretamente hacia una sección apartada del restaurante, son para los negocios del señor Vargas. Nunca preguntes qué están discutiendo. Nunca te acerques a menos que te llamen. Y si escuchas algo, olvídalo inmediatamente. ¿Qué tipo de negocios?, pregunté sin pensar. Marisol me agarró del brazo con fuerza. Esa es exactamente la clase de pregunta que no debes hacer nunca. ¿Entiendes? Nunca. Entendí. Esa primera semana aprendí más sobre supervivencia que en todos mis años de universidad. Aprendí a hacerme invisible. Aprendí a anticipar las necesidades de los clientes antes de que las expresaran. Aprendí a mantener mi rostro completamente neutral sin importar lo que viera o escuchara. Y vi muchas cosas. Vi hombres en trajes caros que hablaban en susurros sobre cantidades de dinero que yo no podía ni imaginar. Vi sobres que pasaban de mano en mano debajo de las mesas. Vi a personas que entraban por la puerta trasera y nunca aparecían en el salón principal. Pero sobre todo, vi a Alejandro Vargas. La primera vez que lo vi en persona, entendí por qué la gente le temía. No era solo su reputación. Era su presencia. Cuando él entraba a un lugar, el aire mismo parecía cambiar. Las conversaciones se detenían. Las espaldas se enderezaban. Los ojos bajaban. Alejandro Vargas tenía 32 años. Era alto, con cabello negro y ojos de un color marrón tan oscuro que parecían negros. Vestía siempre de manera impecable. Cada movimiento que hacía era calculado, preciso. Como un depredador que sabe exactamente dónde está cada una de sus presas. Durante mis primeros días, logré evitar cualquier interacción directa con él. Me mantenía en las secciones del restaurante donde él raramente iba. Hacía mi trabajo en silencio y eficiencia. Cobraba mi salario. Iba a casa. Repetía. Las propinas eran tan buenas como me habían prometido. Después de la primera semana, ya había reunido más dinero del que habría ganado en un mes en cualquier otro trabajo. Empecé a hacer cálculos. Si mantenía este ritmo, podría pagar la primera gran deuda en 2 meses. En 6 meses, podría estar libre de la mitad de mis problemas financieros. En un año, quizás podría empezar de nuevo. Era un plan. Un plan peligroso, pero un plan. Marisol se convirtió en algo parecido a una amiga durante esas primeras semanas. Me enseñó los trucos para sobrevivir. Me advirtió sobre qué clientes evitar. Me contó historias sobre empleadas anteriores que habían cometido errores y habían pagado el precio. Hubo una chica, hace como un año, me dijo una noche mientras limpiábamos las mesas después del cierre. Se llamaba Valentina. Era buena trabajadora. Pero cometió el error de llamar la atención del señor Vargas. ¿Qué tipo de atención? La peor clase. Él se fijó en ella. Empezó a pedirle que sirviera exclusivamente en su mesa. A invitarla a quedarse después del cierre. Al principio ella estaba emocionada. Pensaba que tal vez él estaba interesado en ella de manera romántica. ¿Y qué pasó? Marisol dejó de limpiar y me miró directamente. Desapareció. Un día simplemente dejó de venir a trabajar. Nadie sabe qué pasó. Nadie pregunta. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que él? No creo nada, me interrumpió Marisol. Y tú tampoco deberías creer nada. Solo trabaja, cobra tu dinero, y vete a casa. Es la única manera de sobrevivir aquí. Tomé su consejo muy en serio. Las semanas pasaron. 2 semanas. 3 semanas. 1 mes. Yo seguía ahí, contra todas las expectativas. Marisol dejó de predecir cuánto tiempo duraría. Incluso doña Carmen empezó a mirarme con algo que podría haber sido respeto. Pero mantenerme invisible se volvía cada vez más difícil.
El restaurante tenía una clientela regular, y muchos de ellos empezaron a solicitar que yo los atendiera específicamente. Decían que era eficiente, que nunca cometía errores, que tenía una forma de anticipar sus necesidades que los hacía sentir bien atendidos. Esto debería haber sido algo bueno. Más solicitudes significaban más propinas. Pero también significaba más visibilidad. Y más visibilidad significaba más riesgo de cruzarme con Alejandro Vargas. La primera vez que él me habló directamente fue durante mi 5ª semana. Yo estaba sirviendo a un grupo de hombres que claramente eran importantes en sus operaciones. Estaba concentrada en hacer todo perfectamente. Cada movimiento medido. Cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando terminé de servir los platos, di media vuelta para retirarme. Pero su voz me detuvo. Tú. La nueva. Me congelé. Lentamente me di vuelta para enfrentarlo. Sí, señor Vargas. Él me estudió durante un momento largo e incómodo. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera buscando algo. No sé qué buscaba. No sé si lo encontró. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó. 5 semanas, señor. 5 semanas, repitió. Es más de lo que duran la mayoría. No supe qué responder, así que no dije nada. ¿Por qué necesitas este trabajo tan desesperadamente?, preguntó entonces. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía que lo necesitaba desesperadamente? ¿Qué sabía sobre mí? Necesito trabajar, como todos, respondí, intentando sonar neutral. Él sonrió. Fue una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. No. Tú lo necesitas más que los demás. Se nota en la forma en que trabajas. En la forma en que aguantas cosas que otras no aguantarían. Tienes algo que perder. Algo importante. No respondí. No podía. Él había visto directamente a través de mí con una sola mirada. Interesante, murmuró, más para sí mismo que para mí. Puedes retirarte. Me retiré con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me senté en el borde de mi cama y lloré. Lloré de miedo. Lloré de frustración. Lloré porque sabía que él me había notado, y eso era exactamente lo que había intentado evitar. Pero también lloré porque, por un momento, cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo en ellos que no esperaba. Algo humano detrás de toda esa frialdad. Algo que me perturbó más que todo el miedo que sentía. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Los días siguientes, Alejandro no volvió a hablarme directamente. Pero yo sentía sus ojos sobre mí constantemente. Cada vez que estaba en el restaurante, sabía exactamente dónde estaba yo. Lo sentía observándome mientras trabajaba. Estudiándome. Marisol también lo notó. Ten cuidado, me advirtió una noche. Él te está mirando. Eso nunca es bueno. No he hecho nada malo, protesté. No importa. Cuando él se fija en alguien, siempre hay consecuencias. Buenas o malas, pero siempre hay consecuencias. Intenté ignorar sus advertencias. Intenté seguir con mi rutina. Trabajar. Cobrar. Ir a casa. Pagar deudas. Repetir. Pero había algo que no podía ignorar. Algo que me avergonzaba admitir incluso a mí misma. En algún momento, entre todo ese miedo y esa tensión constante, había empezado a esperar los momentos en que nuestras miradas se cruzaban. Había empezado a buscar su presencia en el restaurante. Había empezado a preguntarme qué había detrás de esa máscara de frialdad que siempre llevaba. Era una locura. Él era peligroso. Era un criminal. Era todo lo que debía evitar. Pero el corazón humano no entiende de lógica. Y el mío estaba empezando a traicionarme de la peor manera posible. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, tal vez habría huido esa misma noche. Tal vez habría preferido enfrentar mis deudas sin trabajo antes que enfrentar lo que sucedió después. Pero no lo sabía. Nadie me advirtió sobre la tormenta que se aproximaba. Nadie me dijo que las próximas semanas cambiarían absolutamente todo lo que creía saber sobre Alejandro Vargas, sobre el restaurante, y sobre mí misma. Nadie me dijo que la verdadera traición no vendría de donde yo esperaba. Fue durante mi 7ª semana cuando todo empezó a complicarse de verdad. Una noche, después del cierre, doña Carmen me llamó a su oficina.
Nunca antes me había llamado ahí. Mi estómago se retorció mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta cerrada. Siéntate, me ordenó cuando entré. Me senté. El señor Vargas ha solicitado que seas transferida a la sección VIP del restaurante. Las palabras tardaron varios segundos en registrarse en mi cerebro. La sección VIP. Sí. Donde él atiende a sus invitados más importantes. Es un honor, deberías saberlo. Muy pocas meseras son seleccionadas para trabajar ahí. Pero yo sabía que no era un honor. Era una trampa. ¿Puedo rechazar la transferencia?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Doña Carmen me miró como si hubiera perdido la razón. Nadie rechaza nada que el señor Vargas ordene. Nadie. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi apartamento, pensando en todas las historias que Marisol me había contado. Pensando en Valentina, la chica que desapareció. Pensando en lo que significaba tener la atención de un hombre como Alejandro Vargas. Pero también pensé en mis deudas. En los avisos legales que seguían llegando. En el hecho de que ahora, trabajando en la sección VIP, ganaría casi el doble en propinas. A la mañana siguiente, acepté la transferencia. Como si hubiera tenido opción. La sección VIP era un mundo completamente diferente. Los clientes ahí no eran simplemente ricos. Eran poderosos. Políticos que aparecían en las noticias. Empresarios cuyos nombres estaban en los edificios más altos de la ciudad. Y otros hombres cuyas profesiones nadie mencionaba pero todos conocían. Y en el centro de todo, siempre, estaba Alejandro. Ahora lo veía todos los días. Ahora tenía que servirle directamente. Ahora no podía evitar sus ojos sobre mí cada momento que estaba en esa sección. Las primeras noches fueron un infierno de nervios. Cada plato que servía, cada copa que llenaba, lo hacía con las manos temblando ligeramente. Esperaba que él encontrara algún error. Esperaba los gritos que Marisol me había descrito tantas veces. Pero los gritos no llegaron. Alejandro me trataba con una extraña cortesía que desconcertaba a todos, incluyéndome a mí. Nunca levantaba la voz cuando se dirigía a mí. Nunca me humillaba frente a sus invitados. Era casi como si yo recibiera un trato especial. Los otros empleados lo notaron. Empezaron a mirarme diferente. Algunos con envidia. Otros con sospecha. Marisol dejó de hablarme tanto como antes. No te conviene ser la favorita, me dijo una noche, la última vez que me advirtió sobre algo. Las favoritas siempre caen. Y caen más duro que las demás. Yo quería decirle que no había pedido ser ninguna favorita. Que no entendía por qué él me trataba diferente. Que todo esto me aterrorizaba tanto como a ella. Pero las palabras no salieron. Pasaron 2 semanas más. Mis deudas empezaban a reducirse. El plan estaba funcionando. Solo tenía que aguantar unos meses más. Fue entonces cuando conocí a Daniela. Daniela era nueva. Llegó al restaurante con los mismos ojos asustados que probablemente yo había tenido en mi primer día. Tenía 21 años, cabello rubio teñido, y una sonrisa nerviosa que no podía controlar. Doña Carmen me ordenó que la entrenara. Tú duraste más que las demás, me dijo. Enséñale cómo sobrevivir aquí. Así que lo hice. Le enseñé todas las reglas que Marisol me había enseñado a mí. Le advertí sobre los peligros. Le expliqué cómo hacerse invisible. Daniela me escuchaba con atención, pero había algo en sus ojos que me preocupaba. Una ambición. Un deseo de algo más que simple supervivencia. ¿Es verdad que el señor Vargas es soltero?, me preguntó una noche mientras limpiábamos juntas. No lo sé. Y no deberías preguntar esas cosas. Pero tú trabajas en la sección VIP. Debes saber cosas sobre él. Sé que es peligroso. Eso es todo lo que necesitas saber. Daniela sonrió de una manera que no me gustó. A veces el peligro vale la pena. Debí haber prestado más atención a esas palabras. Debí haber visto las señales. Pero estaba demasiado concentrada en mi propia supervivencia para notar lo que Daniela estaba planeando. Durante las siguientes semanas, Daniela empezó a cambiar. Se maquillaba más. Usaba el uniforme de manera que acentuaba su figura. Buscaba excusas para estar cerca de la sección VIP aunque no trabajara ahí. Y un día, la vi hablando con Alejandro. No sé qué le dijo.
No escuché la conversación. Pero vi la forma en que ella se inclinaba hacia él. Vi la sonrisa que le dedicaba. Vi cómo tocaba su brazo de manera casual mientras hablaban. Algo se retorció en mi estómago. No quería admitir que era. Esa noche, Alejandro me llamó a su oficina privada. Era la primera vez que entraba ahí. La oficina era grande, con muebles de madera oscura y cuadros que probablemente valían más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Él estaba sentado detrás de un escritorio masivo, mirando unos papeles. «Cierra la puerta», me ordenó sin levantar la vista. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo pareció extraordinariamente fuerte en el silencio. «Siéntate». Me senté en la silla frente a su escritorio. Esperé. Finalmente, él levantó la vista. Me miró directamente a los ojos durante un momento largo. «Tu amiga Daniela», dijo. «¿Qué sabes de ella?» La pregunta me sorprendió. «No es mi amiga», respondí. «Solo la estoy entrenando porque doña Carmen me lo ordenó». Eso no fue lo que pregunté. Te pregunté qué sabes de ella. Pensé durante un momento. Sé que tiene 21 años. Que necesita el trabajo. Que es ambiciosa. Hice una pausa. Más ambiciosa de lo que debería ser. Alejandro asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Ella vino a mí hoy. Me ofreció información sobre uno de mis competidores a cambio de una posición mejor en el restaurante. Mi corazón se detuvo. Información. Dice que conoce a alguien que trabaja para ellos. Que puede conseguirme datos sobre sus operaciones. Esto era malo. Muy malo. En el mundo de Alejandro Vargas, ofrecer información significaba meterse en juegos peligrosos. Y si Daniela estaba mintiendo, o si la información era falsa, las consecuencias serían terribles. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté. Alejandro se recostó en su silla y me estudió de esa manera que tenía. Esa manera que me hacía sentir completamente expuesta. «Porque confío en tu juicio», dijo simplemente. Las palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. ¿Él confiaba en mi juicio? Alejandro Vargas, el hombre que no confiaba en nadie, ¿confiaba en mí? ¿Debería aceptar su oferta?, preguntó entonces. Yo no supe qué responder. Una parte de mí quería proteger a Daniela. Advertirle que estaba jugando un juego que no entendía. Pero otra parte de mí, una parte que me avergonzaba, quería que ella fracasara. Quería que Alejandro la rechazara. No la conozco lo suficiente para saber si dice la verdad, respondí finalmente. Pero sé que llegó hace poco y ya está buscando atajos. Eso me dice que no es paciente. Y la gente impaciente comete errores. Alejandro sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que le había visto. Buena respuesta, dijo. Puedes retirarte. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo en la puerta. Lucía. Me di vuelta. Sí. Las personas impacientes cometen errores, repitió mis palabras. Pero las personas demasiado pacientes a veces pierden oportunidades que nunca vuelven. Piensa en eso. No supe qué quiso decir con eso. No supe si era una advertencia o una invitación. Pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. Daniela fue despedida 3 días después. No sé exactamente qué pasó. Solo sé que un día estaba ahí y al siguiente no. Nadie habló de ella. Nadie preguntó qué había sucedido. Como si nunca hubiera existido. Busqué su número de teléfono e intenté llamarla. El número ya no existía. Intenté encontrar su dirección. Nadie sabía dónde vivía. Era como si se hubiera desvanecido del mundo. Y lo peor de todo, lo que me mantuvo despierta durante noches enteras, fue la sospecha horrible de que yo había contribuido a su desaparición. Mis palabras a Alejandro sobre ella no siendo paciente, sobre cometer errores. ¿Habían sellado su destino? No podía saberlo con certeza. Pero la duda me carcomía por dentro. Fue en ese momento cuando debí haber huido. Cuando debí haber dejado ese trabajo sin importar las consecuencias. Pero no lo hice. Me quedé. Porque ahora, además de las deudas, había algo más que me ataba a ese lugar. Había algo entre Alejandro y yo. Algo no dicho. Algo que crecía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Algo que me aterrorizaba y me atraía en partes iguales. Y una noche,
2 semanas después de la desaparición de Daniela, ese algo finalmente tomó forma. El restaurante había cerrado. Yo estaba terminando de limpiar la sección VIP cuando él apareció. Todos se han ido, dijo, caminando hacia donde yo estaba. ¿Por qué sigues aquí? Estoy terminando mi trabajo. Tu trabajo terminó hace 1 hora. Era verdad. Me había quedado más tiempo del necesario. Y ambos sabíamos por qué. Alejandro se detuvo a menos de 1 metro de mí. Tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro. Eres diferente a las demás, me dijo en voz baja. Desde el primer día lo supe. Hay algo en ti que no puedo descifrar. No soy nada especial, respondí, y mi voz salió más débil de lo que pretendía. Ahí es donde te equivocas. Levantó una mano y la acercó a mi rostro. Yo debí haberme alejado. Debí haber huido. Pero me quedé completamente inmóvil mientras sus dedos rozaban mi mejilla con una suavidad que contradecía todo lo que sabía sobre él. Tengo enemigos, Lucía susurró. Muchos enemigos. Cualquier persona cercana a mí se convierte en un objetivo. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo. Y aún así te quedas. Lo miré directamente a los ojos. Esos ojos oscuros que me habían perseguido durante semanas. Me quedo porque necesito el trabajo, mentí. Él sonrió. Sabía que era mentira. Te quedas, dijo, porque algo te dice que hay más aquí de lo que aparenta. Te quedas porque quieres saber quién soy realmente. No pude negarlo. Y en ese momento, él hizo algo que cambió todo. Se alejó de mí. Dio un paso hacia atrás, rompiendo el momento de intimidad. Vete a casa, Lucía, me dijo con una voz que había recuperado su frialdad habitual. Y cuando vuelvas mañana, recuerda que en este mundo, las personas no son siempre lo que parecen. Ni los monstruos son siempre malvados, ni los ángeles son siempre buenos. Me fui a casa confundida, asustada, y con el corazón latiendo de una manera que no podía controlar. Pero lo que no sabía, lo que nadie me había dicho, era que esa noche había marcado el comienzo de algo que ninguno de los dos podía detener. Y las consecuencias de esa noche me seguirían durante los meses por venir. Las semanas que siguieron fueron las más confusas de mi vida. Después de aquella noche en el restaurante, esperaba que las cosas entre Alejandro y yo cambiaran drásticamente. Esperaba que él me buscara. Que me hablara sobre lo que había sucedido. Que definiera lo que sea que estaba pasando entre nosotros. Pero no hizo nada de eso. Durante los días siguientes, Alejandro me trató con la misma cortesía profesional de siempre. Nada más. Nada menos. Como si esa conversación nunca hubiera ocurrido. Como si él nunca hubiera tocado mi rostro con esa suavidad que aún sentía en mi piel. Por momentos pensaba que había imaginado todo. Mientras tanto, mi vida fuera del restaurante se complicaba cada vez más. Los cobradores habían dejado de llamar a mi teléfono. Esto debería haberme aliviado, pero en realidad me preocupó. Cuando los cobradores dejan de llamar, generalmente significa que han pasado el caso a abogados. Y abogados significaba demandas. Embargos. Problemas legales que podían destruir cualquier futuro que intentara construir. Una mañana, llegó una carta certificada a mi apartamento. La abrí con manos temblorosas. Era una notificación del juzgado. Tenía 60 días para pagar la totalidad de mis deudas o enfrentar un proceso judicial que incluiría el embargo de cualquier ingreso futuro. 60 días. Con lo que ganaba en el restaurante, incluso con las generosas propinas de la sección VIP, no había manera de reunir esa cantidad de dinero en ese tiempo. Necesitaría al menos 6 meses más. Me senté en el borde de mi cama y sentí como el mundo se cerraba a mi alrededor. ¿Qué opciones tenía? Podía huir. Desaparecer de Barcelona y empezar en otro lugar con un nombre falso. Pero eso significaba vivir el resto de mi vida mirando sobre mi hombro, esperando que el pasado me alcanzara. Podía pedir un préstamo. Pero nadie le presta dinero a alguien que ya está ahogada en deudas. Podía robar. La idea cruzó mi mente por un momento horrible antes de que la descartara completamente. Nunca. Sin importar qué tan desesperada estuviera, eso era una línea que no cruzaría. Esa noche fui a trabajar con el peso del mundo sobre mis hombros. Intenté concentrarme en mis tareas, pero mi mente no dejaba de dar vueltas, buscando soluciones que no existían.
Alejandro lo notó. Algo te preocupa, me dijo durante un momento tranquilo en la sección VIP. No fue una pregunta. Estoy bien, mentí. Él me miró con esos ojos que parecían ver directamente a través de mí. Mientes mal, Lucía. Siempre has mentido mal. No respondí. ¿Qué podía decir? Si hay algo que pueda ayudar, continuó, deberías decírmelo. No necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento. La diferencia está en quienes son lo suficientemente inteligentes para aceptarla cuando se ofrece. Sacudí la cabeza. Usted no entiende. Mis problemas son míos. No voy a arrastrar a nadie más a ellos. Alejandro sonrió ligeramente. Es la primera vez que usas, usted, conmigo desde hace semanas, observó. Eso me dice que estás intentando poner distancia. ¿Por qué? No tenía respuesta para eso. O quizás tenía demasiadas respuestas y ninguna que pudiera decir en voz alta. Él dio un paso más cerca. Sea lo que sea, dijo en voz baja, no estás sola. Recuérdalo. Y luego se alejó para atender a unos invitados que acababan de llegar, dejándome con esas palabras resonando en mi cabeza. Los días siguientes pasaron en una niebla de ansiedad. Trabajaba. Ahorraba cada centavo. Contaba los días restantes antes de la fecha límite del juzgado. 45 días. 40. 35. Fue entonces cuando conocí a Rafael Mendoza. Rafael era uno de los clientes regulares de la sección VIP. Un hombre de unos 40 años, con canas en las sienes y una sonrisa que parecía genuinamente amable. Era empresario, según había escuchado. Algo relacionado con importaciones y exportaciones. A diferencia de los otros clientes, Rafael siempre era cortés conmigo. No me miraba como si fuera un objeto. No me hablaba con condescendencia. Me trataba como a un ser humano. Debería sonreír más, me dijo una noche mientras le servía su copa habitual. Tienes una sonrisa bonita. Gracias, señor Mendoza. Rafael. Llámame Rafael. A partir de esa noche, Rafael empezó a solicitar que yo lo atendiera exclusivamente. Venía al restaurante casi todas las noches. Dejaba propinas extraordinariamente generosas. Y siempre encontraba excusas para conversar conmigo. Al principio, pensé que era simplemente un hombre solitario buscando compañía inofensiva. Pero gradualmente, sus conversaciones empezaron a tomar un tono diferente. Una mujer como tú no debería estar sirviendo mesas, me dijo una noche. Deberías tener su propio negocio. Su propia vida. Las circunstancias no siempre permiten lo que queremos. Las circunstancias pueden cambiar, respondió con una sonrisa significativa. Con la ayuda correcta, todo puede cambiar. No me gustaba hacia dónde iba esta conversación. Aprecio su amabilidad, señor Rafael. Pero no necesito ayuda. ¿Estás segura? Bajó la voz. He escuchado que tienes problemas financieros. Problemas serios. Me congelé. ¿Cómo sabía eso? No sé de qué habla. Lucía dijo suavemente. En este mundo, la información es poder. Yo tengo mucha información. Y tengo los recursos para hacer que ciertos problemas desaparezcan. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué querría hacer eso por mí? Rafael se recostó en su silla y me estudió durante un momento. Porque veo potencial en ti. Porque creo que mereces algo mejor que esto. Hizo una pausa. Y porque podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo? Tú trabajas muy cerca de Alejandro Vargas. Ves cosas. Escuchas cosas. Yo estaría dispuesto a pagar generosamente por cierto tipo de información. El mundo pareció detenerse. Me está pidiendo que espíe para usted. Te estoy ofreciendo una solución a todos tus problemas. Tus deudas desaparecerían. Podrías empezar de nuevo. Lo único que necesito es que me cuentes lo que ves y escuchas cuando estás cerca de él. Me levanté de la mesa tan bruscamente que casi tiro la copa que acababa de servirle. No, dije con una voz que temblaba de furia. Nunca. Rafael no pareció sorprendido ni ofendido. Piénsalo, me dijo calmadamente. Mi oferta seguirá en pie. Y cuando tu fecha límite llegue y no tengas opciones, recordarás esta conversación.
Me alejé de su mesa con el corazón acelerado y las manos temblando. Esa noche, después del cierre, Alejandro me encontró en el pasillo trasero del restaurante. Yo estaba apoyada contra la pared, intentando calmar mi respiración. ¿Qué te dijo Mendoza?, preguntó sin preámbulos. Lo miré sorprendida. ¿Cómo sabe que él me dijo algo? Porque te vi hablar con él. Y vi tu reacción cuando te alejaste. No sabía qué hacer. Si le contaba a Alejandro lo que Rafael me había propuesto, estaba traicionando la confianza de un cliente. Pero si no le contaba, estaba ocultando información que claramente era importante. Él quería información, admití finalmente. Sobre usted. El rostro de Alejandro no mostró sorpresa. Solo una frialdad calculadora. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Que nunca. ¿Por qué? La pregunta me desconcertó. ¿Qué quiere decir con por qué? ¿Por qué no acepté ser una espía? Exactamente. Mendoza tiene dinero. Tiene conexiones. Podría solucionar todos tus problemas financieros. ¿Por qué rechazaste su oferta? Lo miré directamente a los ojos. Porque no traiciono a las personas que confían en mí. Sin importar el precio. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Algo que no supe interpretar. Rafael Mendoza no es simplemente un empresario, me dijo entonces. Es mi competidor directo. Ha estado intentando destruirme durante años. Y tú eres la primera persona que él ha intentado reclutar que me lo ha contado. La primera. Otros han aceptado su oferta. Otros me han traicionado. Hizo una pausa. Por eso me cuesta tanto confiar en las personas. Por primera vez, vi algo vulnerable en él. Algo humano debajo de toda esa armadura de frialdad y poder. Yo no lo traicionaría, dije, y lo dije en serio. Sin importar qué. Alejandro dio un paso hacia mí. Y otro. Hasta que estuvo tan cerca que podía sentir su aliento sobre mi rostro. ¿Sabes lo peligroso que es decirme eso?, susurró. ¿Sabes lo que significa ponerse de mi lado contra alguien como Mendoza? Lo sé. Él no va a detenerse. Ahora que lo rechazaste, eres su enemiga. Y él destruye a sus enemigos. Entonces supongo que necesitaré protección, respondí sin pensar. Una sonrisa cruzó el rostro de Alejandro. Una sonrisa verdadera. Supongo que sí. Lo que sucedió después cambió todo entre nosotros. Alejandro se encargó de mis deudas. No me preguntó permiso. No me consultó. Simplemente lo hizo. Una semana después de nuestra conversación, recibí una carta del juzgado informándome que mi caso había sido cerrado. Todas las deudas habían sido pagadas en su totalidad. Cuando lo confronté al respecto, él simplemente se encogió de hombros. Era un problema que podía solucionar. Lo solucioné. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Tú rechazaste una oferta que te habría sacado de problemas para protegerme. Esto es simplemente equilibrar la balanza. No quiero deberte nada. No me debes nada. Me miró fijamente. Esto no fue un préstamo. No fue un favor. Fue una decisión que tomé porque quise tomarla. No supe qué responder. Nadie había hecho algo así por mí. Nunca. ¿Por qué?, pregunté finalmente. Alejandro tardó un momento en responder. Porque eres la primera persona en mucho tiempo que me ha visto como algo más que un monstruo, dijo suavemente. Y quiero seguir siendo esa persona cuando estoy contigo. A partir de ese momento, las cosas entre nosotros cambiaron de manera innegable. Empezamos a pasar tiempo juntos fuera del restaurante. Él me llevaba a lugares que nunca había visto. Me contaba historias sobre su pasado. No todo, pero suficiente para entender que su vida no había sido fácil. Que las decisiones que lo habían convertido en quien era no habían sido simples ni claras. Yo le conté sobre mi madre. Sobre mi padre. Sobre los sueños que había tenido antes de que la vida me golpeara. Sobre las esperanzas que aún guardaba a pesar de todo. Marisol me advirtió que estaba cometiendo un error terrible. Él no es lo que crees que es, me dijo una noche cuando me vio salir del restaurante con él. Estás cegada por algo que no entiendes. Tú no lo conoces como yo lo conozco. Ninguna de nosotras lo conoce realmente.
Eso es lo peligroso. Ignoré sus advertencias. Estaba convencida de que veía algo en Alejandro que nadie más veía. Estaba convencida de que entendía quién era él realmente. Pero había cosas que no sabía. Secretos que él no me había contado. Y personas trabajando en las sombras para destruir todo lo que estábamos construyendo. Rafael Mendoza no había olvidado mi rechazo. Y estaba preparando algo que ninguno de nosotros vio venir. Un mes después de que Alejandro pagara mis deudas, empezaron a suceder cosas extrañas. Primero fueron pequeñas cosas. Objetos que desaparecían de mi apartamento. Llamadas a mi teléfono donde nadie hablaba. La sensación constante de estar siendo observada. Luego vinieron las amenazas. Una noche encontré una nota debajo de mi puerta. No tenía firma, pero el mensaje era claro. Alejandro Vargas destruye todo lo que toca. Aléjate de él si quieres sobrevivir. Le mostré la nota a Alejandro. Su reacción fue inmediata y aterradora. Te vas a mudar, me ordenó. Hoy. Ahora. No puedo simplemente. No estoy preguntando, Lucía. Quien dejó esa nota sabe dónde vives. Y si saben dónde vives, pueden llegar a ti. Esa noche, me mudé a un apartamento en un edificio que Alejandro poseía. Un lugar con seguridad las 24 horas. Un lugar donde él podía estar seguro de que nadie me haría daño. Pero incluso con toda esa seguridad, incluso con toda su protección, ninguno de nosotros anticipó lo que sucedería después. Porque la verdadera amenaza no venía de afuera. La verdadera amenaza estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginamos. Y cuando finalmente la descubrí, cuando la verdad salió a la luz, mi mundo entero se derrumbó. Durante 3 semanas viví en una especie de burbuja. El apartamento que Alejandro me consiguió era 1000 veces mejor que el lugar donde había vivido antes. Tenía agua caliente constante. Las paredes no tenían humedad. Los vecinos no gritaban a las 2 de la mañana. Había seguridad en la entrada del edificio. Me sentía más segura de lo que me había sentido en años. Y Alejandro estaba conmigo casi todas las noches. Nuestra relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos nombraba pero ambos sentíamos. Él llegaba después de sus reuniones, a veces tarde en la noche. Traía comida. Hablábamos durante horas. A veces nos quedábamos dormidos en el sofá. Nunca habíamos cruzado ciertas líneas. Nunca habíamos hablado sobre qué éramos el uno para el otro. Pero la intimidad estaba ahí. En cada mirada. En cada conversación. En la forma en que él tocaba mi mano cuando hablaba de cosas difíciles. En la forma en que yo me recostaba contra su hombro cuando estaba cansada. Me estaba enamorando de él. Profundamente. Irrevocablemente. Y eso me aterrorizaba más que cualquier amenaza externa. Una noche, mientras cenábamos en el apartamento, Alejandro recibió una llamada. Vi cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba a quien estuviera del otro lado. Entiendo, dijo finalmente. Me ocuparé de eso mañana. Colgó y se quedó mirando el teléfono durante un momento demasiado largo. ¿Problemas?, pregunté. Siempre hay problemas. Levantó la vista hacia mí y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Pero nada de qué preocuparse. Debí haber presionado más. Debí haber hecho más preguntas. Pero en ese momento, solo quería disfrutar la noche con él sin que el peso de su mundo nos aplastara. 2 días después, tuve que trabajar un turno doble en el restaurante. Alejandro estaría fuera de la ciudad por negocios, así que regresaría al apartamento sola esa noche. Marisol se me acercó durante un descanso. Había estado distante conmigo durante semanas, desde que empecé a pasar tiempo con Alejandro. Necesitamos hablar, me dijo en voz baja. Estoy ocupada. Lucía, por favor. Es importante. Algo en su tono me hizo prestar atención. La seguí hasta el callejón trasero del restaurante donde nadie podía escucharnos. ¿Qué pasa?, pregunté. Marisol miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solas. Cuando habló, su voz temblaba. ¿Recuerdas a Daniela? El nombre me golpeó como un puñetazo. Daniela. La chica que había desaparecido. Claro que la recuerdo. Sé qué le pasó. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Mi prima trabaja en un hospital privado a las afueras de Barcelona. Hace 2 semanas,
Una mujer fue ingresada ahí. Golpeada. Aterrorizada. Demasiado asustada para decir qué le había pasado o quién la había lastimado. Marisol hizo una pausa. Era Daniela. El mundo se movió bajo mis pies. Está viva. Sí. Pero apenas. Y se niega a hablar. Tiene tanto miedo que tiembla cada vez que alguien entra a su habitación. ¿Quién le hizo eso? Marisol me miró con ojos llenos de algo que parecía lástima. Ella trabajaba aquí. Desapareció después de ofrecerle información a Alejandro. ¿Tú qué crees que le pasó? No, dije inmediatamente. Alejandro no haría eso. ¿Estás segura? ¿Realmente estás segura de quién es él? Estoy segura de que no lastimaría a una chica de 21 años solo porque cometió un error. Lucía, abre los ojos. Ese hombre es un criminal. No un empresario con algunos negocios cuestionables. Un criminal de verdad. ¿Sabes cuántas personas han desaparecido después de cruzarse con él? ¿Cuántas vidas ha destruido? Estás mintiendo. ¿Por qué mentiría? ¿Qué gano yo con esto? Marisol me agarró del brazo. Eres mi amiga. O lo eras antes de que él te metiera en su mundo. Y no quiero verte terminar como Daniela. O peor. Me solté de su agarre. Si de verdad fueras mi amiga, confiarías en mi criterio. Tu criterio está nublado. Estás enamorada de él. Y eso te hace ciega. No podía negarlo porque era verdad. Esa noche volví al apartamento con la conversación dando vueltas en mi cabeza. Intenté llamar a Alejandro pero su teléfono estaba apagado. Probablemente en reuniones. Probablemente ocupado con cosas que yo no entendía. Me senté en el sofá, mirando la ciudad por la ventana. Las luces de Barcelona brillaban como estrellas caídas. Y yo me sentía perdida entre todas ellas. ¿Era posible que Marisol tuviera razón? ¿Era posible que yo estuviera tan cegada por mis sentimientos que no veía lo que estaba directamente frente a mí? Pensé en Daniela. En su sonrisa nerviosa. En su ambición imprudente. En cómo había desaparecido sin dejar rastro. Y pensé en todas las veces que Alejandro había sido amable conmigo. En todas las conversaciones íntimas. En la forma en que me miraba como si yo fuera algo precioso. ¿Podía la misma persona ser capaz de ambas cosas? No pude dormir esa noche. Cerca de las 3 de la mañana, decidí hacer té. Mientras el agua hervía, mi mirada cayó sobre el escritorio en la esquina de la sala. Alejandro a veces trabajaba ahí cuando se quedaba conmigo. Había una laptop cerrada sobre el escritorio. Él la usaba ocasionalmente pero nunca frente a mí. Y nunca me había dicho que no la tocara, pero había una línea implícita que yo nunca había cruzado. Hasta esa noche. No sé qué me impulsó. Curiosidad. Miedo. La necesidad desesperada de probar que Marisol estaba equivocada. Abrí la laptop. Para mi sorpresa, no tenía contraseña. O tal vez estaba configurada para no pedirla en ese apartamento específico. La pantalla se iluminó mostrando el escritorio. Había varios archivos. Carpetas con nombres que no significaban nada para mí. Códigos. Números. Estaba a punto de cerrarla cuando vi una carpeta que simplemente decía personal. Mi dedo se quedó suspendido sobre el trackpad. Esta era la línea. Si abría esa carpeta, estaba invadiendo su privacidad de una manera que no tenía justificación. Pero la voz de Marisol resonaba en mi cabeza. ¿Realmente estás segura de quién es él? Abrí la carpeta. Había docenas de archivos. Fotos. Documentos. Vídeos. Empecé a abrirlos uno por uno. Al principio eran cosas normales. Papeles de negocios. Fotos de propiedades. Nada alarmante. Pero entonces encontré una subcarpeta. Y cuando la abrí, mi mundo entero se derrumbó. Fotos. Fotos de una mujer hermosa con cabello castaño y ojos verdes. Fotos de esa mujer con Alejandro. Fotos de ellos juntos en lugares que parecían muy íntimos. Muy personales. Y fotos de dos niños. Un niño y una niña. Ambos con los mismos ojos oscuros de Alejandro. Mis manos temblaban mientras seguía abriendo archivos. Había documentos. Registros de pagos mensuales a una dirección en las afueras de Barcelona.
Transferencias bancarias regulares a nombre de Sofía Vargas. Vargas. El mismo apellido. El té que había estado preparando empezó a silbar en la cocina, pero no podía moverme. No podía respirar. Encontré un vídeo. Sin pensar, hice clic. La imagen mostró a Alejandro en lo que parecía ser una casa. Una casa luminosa y cálida, completamente diferente a cualquier lugar que yo hubiera asociado con él. Y en ese vídeo, los dos niños corrían hacia él gritando, «¡Papá!». Él los levantó. A ambos. Uno en cada brazo. Y sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto. Una sonrisa de pura felicidad. La mujer del cabello castaño apareció entonces. Lo besó. Un beso breve pero familiar. El beso de dos personas que han estado juntas durante mucho tiempo. «Te extrañamos», dijo ella en el vídeo. Los niños preguntaban cuándo volverías. «Lo siento», respondió Alejandro. «El trabajo me mantuvo ocupado». «¿Cuándo podrás quedarte más tiempo?» «Pronto. Lo prometo». El vídeo terminó. Me quedé mirando la pantalla en blanco durante lo que parecieron horas. Alejandro tenía una familia. Una esposa. 2 hijos. Una vida completa que yo no sabía que existía. Y yo era, ¿qué? ¿Una distracción? ¿Un pasatiempo? ¿Algo para ocupar su tiempo cuando no estaba con su familia real? El silbido del té se volvió más fuerte y más insistente. Finalmente me moví como un robot hacia la cocina y apagué la estufa. Pero no preparé el té. Solo me quedé ahí parada, mirando el vapor que subía de la tetera. Todas las piezas empezaron a encajar de maneras horribles. Por eso nunca habíamos cruzado ciertas líneas físicas. No porque él fuera caballeroso, sino porque estaba casado. Por eso a veces desaparecía durante días sin explicación. No solo por negocios, sino porque estaba con su familia. Por eso este apartamento estaba en un edificio que él poseía, pero donde él nunca se quedaba más de unas pocas horas. Porque tenía otro hogar. Un hogar real. Empecé a reír. Una risa histérica que rápidamente se convirtió en sollozos. Yo me había enamorado de un hombre que ya tenía una vida entera sin mí. Yo había confiado en alguien que me había estado mintiendo desde el principio. No con palabras, tal vez, pero con omisiones. Con silencios. Con verdades a medias. Todo lo que creía que teníamos era una ilusión. El teléfono sonó. Era Alejandro. Miré la pantalla sin contestar. Después de 5 timbres, dejó un mensaje de voz. «Hola, Lucía. Terminaré aquí antes de lo que pensaba. Llegaré mañana en la noche. ¿Cenamos juntos? Tengo algo importante que decirte». Algo importante que decirme. Borré el mensaje. Pasé el resto de la noche empacando mis cosas. No tenía muchas. Nunca había tenido muchas. Todo cabía en 2 maletas. Cuando el sol empezó a salir, dejé las llaves del apartamento sobre la mesa del comedor. Al lado de las llaves, dejé una nota. Solo 3 palabras. «Yo sé todo». Tomé mis maletas y salí del apartamento. Salí del edificio. Y empecé a caminar sin destino claro en mente. No podía volver a mi antiguo apartamento. Lo había dejado hace semanas. No tenía familia. No tenía amigos cercanos en quienes pudiera confiar con esto. Estaba completamente sola. Otra vez. Pero esta vez era peor. Porque esta vez no solo había perdido mi estabilidad financiera. Había perdido algo mucho más valioso. Había perdido la capacidad de confiar. Había perdido la esperanza de que algo bueno podía sucederme. Había perdido la ilusión de que alguien podía verme realmente y elegirme. Alejandro me había salvado de mis deudas solo para destruirme de una manera mucho más profunda. Y la parte más dolorosa de todo era que una parte de mí aún quería creer que había una explicación. Que de alguna manera, había un contexto que yo no entendía. Pero esa parte de mí se hacía más pequeña con cada paso que daba alejándome del apartamento. Encontré un hotel barato en un barrio que no conocía. Pagué en efectivo por una semana. La habitación era diminuta y olía a humedad. Las sábanas estaban manchadas. Podía escuchar el tráfico constante de la calle. Pero era mío. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía encontrarme. Y por primera vez en meses,
Estaba completamente sola con el peso de mi corazón roto. Mi teléfono sonó constantemente durante las siguientes horas. Alejandro. Una llamada tras otra. Mensajes de texto preguntando dónde estaba. Si estaba bien. ¿Qué había pasado? Ignoré cada una de ellas. Porque no había nada que él pudiera decir que cambiara lo que había descubierto. No había palabras que pudieran reparar la confianza que había sido destruida. Y definitivamente no había futuro para algo que nunca había sido real desde el principio. Los primeros 3 días en ese hotel fueron los peores de mi vida. No comí casi nada. No dormí más de unas pocas horas cada noche. Me pasaba el tiempo sentada en la cama, mirando la pared manchada de humedad, repasando cada momento que había vivido con Alejandro. Buscando señales que debía haber visto. Pistas que debía haber identificado. Y las encontraba. Todas. Las noches en que él miraba su teléfono con expresión suave y luego lo guardaba rápidamente cuando yo me acercaba. Las veces que cancelaba planes conmigo de último momento por negocios urgentes. Los fines de semana enteros en que desaparecía y volvía con una energía diferente, más relajada, más tranquila. La energía de un hombre que acababa de pasar tiempo con las personas que realmente amaba. Su esposa. Sus hijos. Yo había sido ciega. Completamente ciega. Al 4.º día, mi teléfono dejó de sonar. Alejandro había dejado de llamar. No sé si eso me alivió o me devastó más. Probablemente ambas cosas. Pero entonces llegaron los mensajes de texto. Uno tras otro. Lucía, necesito explicarte. Lo que encontraste no es lo que piensas. Por favor, dame una oportunidad de hablar contigo. No estoy dispuesto a perderte así. Los leí todos. Cada palabra. Y cada palabra me dolía más que la anterior. Porque incluso ahora, incluso sabiendo lo que sabía, una parte de mí quería creerle. Una parte de mí quería correr de vuelta a él y escuchar cualquier excusa que tuviera preparada. Pero no lo hice. No iba a hacerlo. Apagué el teléfono y lo guardé en el fondo de mi maleta. El dinero que tenía ahorrado alcanzaría para unas semanas en el hotel. Tal vez un mes si gastaba lo mínimo. Pero después de eso, necesitaría un plan. No podía volver al restaurante. Eso era evidente. No podía estar cerca de Alejandro sin derrumbarme. Y no podía arriesgarme a que él me encontrara ahí. Así que empecé a buscar trabajo otra vez. Como al principio. Como antes de que todo esto comenzara. Pero esta vez era diferente. Esta vez no tenía deudas legales persiguiéndome. Pero tenía algo peor. Tenía el peso emocional de todo lo que había vivido. Y ese peso hacía que cada tarea simple se sintiera imposible. Levantarme de la cama era un esfuerzo monumental. Vestirme requería toda mi energía. Caminar por las calles de Barcelona, la misma ciudad que meses atrás había recorrido con esperanza buscando una oportunidad, ahora se sentía como caminar dentro de una pesadilla. Fui a 3 entrevistas de trabajo esa primera semana. En 2 de ellas me rechazaron porque no tenía referencias recientes que pudiera dar sin mencionar el restaurante de Alejandro. En la tercera, el gerente me miró con una expresión extraña cuando le dije mi nombre. Lucía Morales, repitió lentamente. Me suena tu nombre. Es un nombre común, respondí rápidamente. No, no. Lo he escuchado en algún lugar. Se quedó pensativo un momento y luego su expresión cambió. Ah, ya. Alguien llamó esta semana preguntando por ti. Querían saber si había solicitado trabajo aquí. Mi sangre se heló. ¿Quién llamó? No dejó nombre. Solo preguntó si habías pasado por aquí. Salí de esa entrevista casi corriendo. Alguien me estaba buscando. Alguien estaba llamando a negocios preguntando por mí. ¿Era Alejandro? ¿O era alguien más? La paranoia se instaló en mi pecho y no me dejó respirar durante días. Cambiaba de ruta constantemente cuando caminaba por la calle. Miraba sobre mi hombro cada pocos pasos. Dejé de ir a los mismos lugares 2 veces. Estaba viviendo como una fugitiva. Y ni siquiera sabía exactamente de quién huía. Fue durante la segunda semana cuando recibí la visita. Estaba en mi habitación de hotel, intentando comer algo que había comprado en una tienda cercana, cuando alguien tocó la puerta. Me quedé completamente inmóvil. Nadie sabía que estaba ahí. Había pagado en efectivo.
Había dado un nombre falso en la recepción. Volvieron a tocar. Lucía, soy Marisol. Sé que estás ahí. Por un momento consideré no abrir. Pero Marisol era la única persona que se había preocupado genuinamente por mí. La única que me había advertido cuando nadie más lo hizo. Abrí la puerta. Marisol me miró de arriba a abajo y vi cómo su expresión pasaba de alivio a horror. Te ves terrible, dijo sin filtro. Gracias. No, en serio. ¿Has comido? ¿Has dormido? ¿Cómo me encontraste? Pregunté ignorando sus preguntas. No fue fácil. Llevo días buscándote. Pregunté en hoteles por toda la zona. Tuve suerte de que la recepcionista de aquí es prima de una amiga mía. Me aparté para dejarla pasar. Marisol entró y miró la habitación pequeña con una expresión de tristeza. ¿Por qué te fuiste así?, preguntó. ¿Qué pasó? Le conté todo. Las fotos. Los documentos. Los pagos mensuales. El vídeo de los niños llamándolo papá. La mujer besándolo. Marisol escuchó en silencio. Cuando terminé, no dijo te lo dije como esperaba. Solo suspiró profundamente. Lo siento, Lucía. De verdad lo siento. Tú tenías razón. Desde el principio tenías razón sobre él. Tener razón no me hace sentir mejor cuando te veo así. Nos quedamos en silencio un momento. Hay algo más que necesitas saber, dijo entonces Marisol. Es sobre Mendoza. Rafael Mendoza. Él sabe que te fuiste del apartamento. Sabe que tú y Alejandro se separaron. Y está haciendo movimientos. ¿Qué clase de movimientos? Él es quien ha estado llamando a negocios preguntando por ti. No Alejandro. Mendoza. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era el miedo abstracto de tener deudas o de enfrentar problemas legales. Era un miedo visceral. El miedo de saber que alguien peligroso te está buscando y que no tienes a nadie que te proteja. ¿Por qué me busca?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé con certeza. Pero hay rumores en el restaurante. La gente dice que Mendoza cree que tú sabes cosas sobre los negocios de Alejandro. Cosas que escuchaste mientras trabajabas en la sección VIP. Cosas que él podría usar. Yo no sé nada. Nunca escuché nada importante. Seguí las reglas. Me mantuve alejada de las conversaciones. Mendoza no sabe eso. Y aunque lo supiera, puede que no le importe. Puede que te quiera por otra razón. ¿Cuál? Marisol dudó antes de responder. Para llegar a Alejandro. Todos en ese mundo saben que él tiene sentimientos por ti. Si Mendoza te tiene a ti, tiene poder sobre Alejandro. La ironía de la situación era insoportable. Alejandro me había mentido. Me había ocultado una vida entera. Y sin embargo, mis sentimientos por él, sentimientos que ahora intentaba desesperadamente destruir, me habían convertido en un objetivo. No podía quedarme en ese hotel. Mendoza me encontraría eventualmente. Necesitaba desaparecer de verdad. ¿Tienes a alguien fuera de Barcelona?, preguntó Marisol. ¿Familia en algún otro lugar? No tengo a nadie en ningún lugar. Entonces ven conmigo. Mi madre vive en un pueblo a 2 horas de aquí. Puedes quedarte ahí unos días mientras piensas qué hacer. Quería decir que no. Quería decirle que podía manejar esto sola. Que no necesitaba la ayuda de nadie. Pero la verdad era que estaba agotada. Emocionalmente destruida. Completamente sola. Y alguien peligroso me estaba buscando. Así que acepté. Empaqué mis 2 maletas en 5 minutos. Marisol me llevó en su coche hasta un pueblo llamado Montblanc, a unas 2 horas de Barcelona. Su madre, una mujer mayor llamada Doña Teresa, me recibió sin hacer preguntas. Me dio una habitación pequeña pero limpia. Me preparó una cena caliente. Y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Esa noche, por primera vez en semanas, lloré de gratitud en lugar de dolor. Pero incluso en la tranquilidad de ese pueblo, la oscuridad me perseguía. No podía dormir sin tener pesadillas. Soñaba con Alejandro y sus hijos. Soñaba con Rafael Mendoza persiguiéndome por calles interminables. Soñaba con Daniela golpeada en una cama de hospital. Durante el día, apenas funcionaba.
Me sentaba en el jardín de doña Teresa mirando las montañas en la distancia, sin pensar en nada y pensando en todo al mismo tiempo. Perdí peso. Mi ropa empezó a quedarme grande. Las ojeras bajo mis ojos se hicieron permanentes. Mi cabello, que siempre había cuidado, se volvió opaco y sin vida. Estaba desapareciendo. No solo de Barcelona. De mí misma. Una tarde, doña Teresa se sentó a mi lado en el jardín. No dijo nada durante un largo rato. Solo estuvo ahí, en silencio, haciendo compañía. Finalmente habló. Mi hija me contó algo de lo que te pasó, dijo suavemente. No los detalles. Solo que un hombre te hizo daño. No respondí. Yo también tuve un hombre así en mi vida, continuó. El padre de Marisol. Me prometió el mundo y me dio ruinas. Me dejó con una hija y sin nada más. ¿Qué hizo usted?, pregunté con voz ronca. Al principio, lo mismo que tú. Me derrumbé. Dejé de comer. Dejé de vivir. Me convertí en un fantasma. ¿Y después? Después me di cuenta de algo. Él me había quitado muchas cosas. Dinero. Seguridad. Confianza. Pero había una cosa que solo yo podía quitarme a mí misma. ¿Qué cosa? La voluntad de seguir adelante. Eso nadie me lo podía robar. Solo yo podía entregarlo. Y decidí que no iba a hacerlo. Sus palabras se quedaron en el aire. Simples. Directas. Sin adornos. Y por alguna razón, calaron más profundo que cualquier consejo elaborado que alguien me hubiera dado. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Pero al día siguiente, mi teléfono, que había encendido brevemente para revisar si había algo urgente, mostró un mensaje que cambió todo otra vez. Era de un número desconocido. Sé dónde estás. Necesitamos hablar. No soy tu enemigo. Soy la esposa de Alejandro. Leí el mensaje 3 veces. La esposa de Alejandro. Sofía Vargas me había encontrado. Y quería hablar conmigo. Miré el mensaje durante horas antes de responder. ¿Qué podría querer la esposa de Alejandro conmigo? ¿Advertirme que me alejara de su marido? Ya lo había hecho. ¿Amenazarme? No tenía sentido si ya me había ido. Finalmente, escribí una sola palabra. ¿Dónde? La respuesta llegó inmediatamente. Café Sant Jordi. Montblanc. Mañana a las 10 de la mañana. Ven sola. Ella sabía exactamente dónde estaba. No solo la ciudad sino el pueblo específico. Eso me aterrorizó más que cualquier amenaza directa. Esa noche no dormí. Le conté a Marisol sobre el mensaje. Ella insistió en acompañarme, al menos hasta el café. Yo acepté, agradecida de no tener que enfrentar esto completamente sola. A la mañana siguiente, llegué al café 15 minutos antes. Era un lugar pequeño y tranquilo, con mesas de madera gastada y olor a café recién hecho. Me senté en una mesa cerca de la puerta, por si necesitaba salir rápidamente. A las 10 en punto, ella entró. Sofía Vargas era más hermosa en persona que en las fotos. Cabello castaño perfectamente arreglado. Ropa elegante pero discreta. Movimientos gráciles y seguros. Todo en ella gritaba clase y sofisticación. Se sentó frente a mí sin decir una palabra al principio. Solo me estudió con ojos que eran sorprendentemente amables. Gracias por venir, dijo finalmente. Su voz era suave, casi musical. ¿Qué quiere de mí?, pregunté directamente. No tenía energía para juegos. Ella sonrió ligeramente. Quiero contarte la verdad. La verdad que Alejandro debió haberte contado desde el principio. ¿La verdad sobre su familia? Ya la descubrí. Vi las fotos. El vídeo. Los niños llamándolo papá. Ah, dijo ella, y algo cambió en su expresión. ¿Viste eso? Lo vi todo. No. No viste todo. Viste lo que él quería que cualquiera que encontrara esos archivos viera. Una familia perfecta. Una esposa. 2 hijos hermosos. Una razón para que cualquier mujer que se involucrara con él se alejara sin hacer preguntas. La miré confundida. ¿Qué está diciendo? Sofía sacó su teléfono y me mostró una foto. Era de los 2 niños del vídeo, pero más recientes.
Estaban en lo que parecía ser un parque, sonriendo a la cámara. Estos son mis hijos, dijo. Marco tiene 8 años. Isabella tiene 6. Y sí, son hijos de Alejandro. Mi corazón se hundió aún más si eso era posible. Pero, continuó, no soy su esposa. Nunca lo fui. No entiendo. Sofía suspiró y guardó el teléfono. Alejandro y yo tuvimos una relación hace 9 años. Duró menos de 1 año. Fue intensa, apasionada, y completamente equivocada para ambos. Cuando me embaracé de Marco, ambos sabíamos que no funcionaríamos como pareja. Pero él insistió en estar presente para sus hijos. En apoyarnos económicamente. En ser un padre, aunque no fuéramos una familia tradicional. Pero el vídeo, él estaba en su casa. Mi casa. Él la compró para nosotros pero nunca vivió ahí. Viene a ver a los niños cada semana. A veces se queda para cenar. Jugamos a ser una familia normal por unas horas para que los niños tengan algo de estabilidad. Pero no somos pareja. No lo hemos sido en 8 años. Los documentos decían Sofía Vargas. Uso su apellido por los niños. Para que en la escuela no hagan preguntas. Pero nunca nos casamos. Mira. Me mostró su mano izquierda. No había anillo. Nunca lo hubo. Todo lo que creía saber se estaba reorganizando en mi cabeza. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Porque Alejandro está destruido desde que te fuiste. Y porque creo que mereces saber la verdad antes de tomar cualquier decisión sobre tu futuro. Él me mintió. Me ocultó todo esto. Sí, lo hizo. Y fue un error. Pero déjame preguntarte algo. Si él te hubiera dicho desde el principio que tenía 2 hijos con una expareja, que los visitaba regularmente, que los mantenía económicamente, ¿habrías continuado conociéndolo? No respondí porque no sabía la respuesta. Alejandro ha vivido en un mundo donde mostrar cualquier debilidad significa muerte, continuó Sofía. Los niños son su debilidad más grande. Si sus enemigos supieran de ellos, los usarían contra él. Por eso creó esa ficción. Documentos que muestran una familia perfecta. Una razón creíble para que viva parte del tiempo en otro lugar. Una protección. Pero yo no soy su enemiga. No. Pero cuando empezó a tener sentimientos por ti, sentimientos reales, se asustó. No sabía cómo decirte la verdad sin ponerte en peligro. Porque una vez que supieras sobre los niños, te convertirías en un riesgo. Alguien que podría ser torturada para obtener información sobre ellos. Eso es ridículo. Lo es. Mendoza te está buscando ahora mismo. ¿Qué crees que haría si supiera que tienes información sobre los hijos de Alejandro? El peso de esa realidad me golpeó fuerte. Alejandro cometió un error, dijo Sofía. Debió confiar en ti. Debió contarte todo. Pero el miedo de perderte o de ponerte en peligro lo paralizó. Y ahora los está perdiendo a ambos. ¿Ambos? Sí. Porque mientras tú sufres aquí, escondiéndote, Alejandro está tomando riesgos estúpidos en Barcelona. Está descuidando su seguridad. Está provocando a Mendoza. Es como si quisiera que algo malo le pase. No supe qué responder a eso. Sofía se levantó de la mesa. No te estoy pidiendo que lo perdones, me dijo. No te estoy pidiendo que vuelvas con él. Solo te estoy pidiendo que entiendas la verdad completa antes de desaparecer para siempre. Sacó un papel de su bolso y lo puso sobre la mesa. Esta es la dirección real de Alejandro. Donde vive cuando no está con los niños. Si decides hablar con él, ahí lo encontrarás. Si decides no hacerlo, al menos considera esto. A veces las personas buenas toman decisiones malas por las razones correctas. Y a veces el amor no es suficiente. Pero el entendimiento puede serlo. Se fue, dejándome sola con el papel en la mesa y 1.000.000 de pensamientos en mi cabeza. Volví a casa de doña Teresa en completo silencio. Marisol me esperaba ansiosa pero no me presionó para hablar. Me senté en el jardín mirando las montañas, procesando todo lo que Sofía me había dicho. Alejandro no estaba casado. No me había engañado de la manera que pensé. Pero sí me había ocultado una parte fundamental de su vida. Sus hijos. Su responsabilidad más importante. ¿Podía culparlo por proteger a sus hijos? No.
¿Podía culparlo por no confiar en mí? Tal vez. ¿Podía perdonarlo? No lo sabía. Esa noche, después de que todos se durmieran, saqué el papel que Sofía me había dado. La dirección era en Barcelona, en una zona que conocía pero nunca había visitado. Tomé mi teléfono y lo encendí por primera vez en días. Había docenas de mensajes de Alejandro. Los últimos cada vez más desesperados. El último, enviado apenas esa mañana, decía: he cometido todos los errores posibles contigo. Pero mi amor por ti es lo único verdadero que he tenido en años. Si hay alguna posibilidad de explicarme, de hacerte entender, por favor. Solo una conversación. Después, si quieres desaparecer, no te buscaré más. Lo prometo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Y entonces tomé una decisión. No por él. No por nosotros. Sino por mí. Necesitaba escuchar su versión. Necesitaba mirarlo a los ojos y decidir si todo lo que habíamos compartido había sido real o no. Necesitaba cerrar este capítulo de manera apropiada, no huyendo como un fantasma en la noche. Le escribí un solo mensaje. Mañana. 8 de la tarde. Tu dirección real. Ven solo. Su respuesta fue inmediata. Estaré esperando. Me acosté esa noche sabiendo que al día siguiente enfrentaría el momento más difícil de mi vida. Pero también sabiendo que, por primera vez en semanas, estaba tomando una decisión activa sobre mi destino en lugar de simplemente reaccionar al dolor. Y eso, de alguna manera pequeña, se sentía como recuperar un poco de poder. El viaje de vuelta a Barcelona fue el más largo de mi vida. Marisol insistió en acompañarme hasta la ciudad, aunque le dije que no era necesario. Doña Teresa me preparó comida para el camino y me abrazó como si fuera su propia hija. Recuerda lo que te dije, me susurró al oído. Solo tú puedes decidir si sigues adelante o no. El edificio donde vivía Alejandro no era lo que esperaba. No era lujoso ni imponente. Era un edificio residencial normal en una zona tranquila. El tipo de lugar donde vive gente que quiere pasar desapercibida. Subí hasta el 5.º piso. Apartamento 5B. Me quedé parada frente a la puerta durante varios minutos antes de tocar. Alejandro abrió casi inmediatamente. Como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada. Parecía como si no hubiera dormido en días. Lucía, dijo con una voz que apenas reconocí. Ronca. Quebrada. Alejandro. Nos miramos durante un momento que se sintió eterno. Pasa, por favor. Entré al apartamento. Era sorprendentemente simple. Muebles básicos. Nada ostentoso. Algunas fotos de sus hijos en las mesas. Un sofá que claramente se usaba mucho. Este era el lugar donde él realmente vivía, no el escaparate que había visto antes. ¿Quieres algo de beber?, preguntó. Solo quiero respuestas. Él asintió y señaló el sofá. Nos sentamos, pero no cerca. Había espacio suficiente entre nosotros para otra persona. Sofía te encontró, dijo. No fue una pregunta. Sí. Te contó sobre los niños. Me contó que ustedes no están casados. Me contó que creaste una ficción para protegerlos. Alejandro cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. Debí habértelo dicho desde el principio. Sí. Debiste. No sabes cómo quise hacerlo. Cada día que pasaba, cada conversación que teníamos, quería contarte todo. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo me detenía. ¿Qué te detenía? Alejandro se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Mantuvo su espalda hacia mí mientras hablaba. Miedo. Puro miedo. Su voz sonaba distante. No miedo de perderte, aunque eso también. Miedo de ponerte en peligro. Miedo de convertirte en un objetivo. Miedo de que mis enemigos usaran tu amor por mí para lastimarte. Esa decisión no era solo tuya. Yo tenía derecho a conocer los riesgos. Tienes razón. Por supuesto que tienes razón. Se dio vuelta para mirarme. Pero Lucía, en mi mundo, la información mata. Literalmente. He visto personas torturadas por saber menos de lo que tú sabías sobre mí.
¿Y qué hay de la confianza? ¿Qué hay del respeto? Lo sacrifiqué para mantenerte a salvo. Fue la decisión equivocada, pero las intenciones eran correctas. Me quedé en silencio por un momento. Parte de mí entendía su lógica. Pero otra parte seguía dolida por la traición. Las fotos que encontré, el vídeo de ti con ellos. Archivos que creé intencionalmente. Si alguien hackeaba mi computadora, si alguien revisaba mis cosas, encontraría evidencia de una familia perfecta. Una esposa. Niños. Una razón para explicar mis ausencias sin revelar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Alejandro regresó al sofá, esta vez sentándose más cerca de mí. La verdad es que Sofía y yo fuimos una pareja terrible. Nos enamoramos rápido y nos dimos cuenta más rápido aún de que éramos incompatibles para todo excepto para hacer niños hermosos. Cuando Marco nació, intentamos hacerlo funcionar por él. Pero solo nos lastimábamos más. Hizo una pausa, como si recordar fuera doloroso. Decidimos ser padres juntos pero no pareja. Yo compré una casa para ellos. Los visito regularmente. Los mantengo. Los amo más que a mi propia vida. Pero no estoy enamorado de Sofía. No lo he estado en años. Ella lo sabe. Por supuesto. Sofía tiene su propia vida. Sus propios intereses. A veces sale con otros hombres. Yo nunca he interferido con eso. Entonces, ¿por qué el engaño? Porque en mi línea de trabajo, cualquier debilidad se convierte en un arma en manos de tus enemigos. Si alguien supiera que tengo hijos, los usarían para controlarme. Los secuestrarían. Los lastimarían. Para llegar a mí. La enormidad de lo que estaba diciendo empezó a asentarse en mi mente. Por eso nunca me llevaste a conocerlos. Por eso nunca te hablé de ellos. Por eso creé toda esa ficción. Para que si alguien intentaba investigar mi vida privada, encontrara una versión que los protegiera. ¿Y yo? ¿Dónde encajo en todo esto? Alejandro me tomó las manos. Fue la primera vez que me tocaba desde que había llegado. Tú eres la primera mujer de la que me he enamorado desde Sofía. Pero contigo es diferente. Con Sofía fue pasión e impulso. Contigo es completud, tranquilidad. La sensación de que finalmente encontré a la persona con quien quiero pasar el resto de mi vida. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. Pero cuando me di cuenta de lo que sentía por ti, continuó, entré en pánico. Porque significaba que ahora tenía dos debilidades en lugar de una. Los niños y tú. Y no sabía cómo protegerlos a ambos. Así que decidiste mentirme. Decidí posponerlo. Cada día me decía que te lo contaría al siguiente. Que encontraría la manera correcta. Que te prepararía gradualmente. Pero los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y cada día que pasaba hacía más difícil contarte la verdad. Se quedó mirando nuestras manos entrelazadas. Y entonces Rafael Mendoza apareció. Y supe que el tiempo se había agotado. Que si él descubría lo que sentía por ti, te convertiría en un objetivo. Así que aceleré todo. Te saqué del apartamento donde estabas. Te mudé a un lugar seguro. Pagué tus deudas para que no tuvieras que preocuparte por dinero. Intenté crear una burbuja donde estuvieras protegida mientras yo resolvía el problema de Mendoza. Pero no me dijiste nada de esto. No. Y fue mi error más grande. Porque al intentar protegerte sin tu conocimiento, te hice sentir como si fuera solo un objeto que podía mover a mi conveniencia. Como si no confiara en tu fortaleza. Como si no te respetara. Alejandro me soltó las manos y se recostó en el sofá. La noche que encontraste esos archivos, había decidido contarte todo. Cuando dije que tenía algo importante que decirte, era eso. Toda la verdad. Sobre los niños. Sobre Sofía. Sobre los peligros. Todo. ¿Por qué esa noche? Porque me di cuenta de que vivir con mentiras, incluso mentiras destinadas a proteger, no era vivir realmente. Y quería una vida real contigo. Quería que conocieras a mis hijos. Quería que fueras parte de toda mi vida, no solo de la parte segura. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo procesaba todo lo que me había dicho. Él esperaba mi reacción. Finalmente habló otra vez.
Sé que no puedo deshacer el daño que causé. Sé que la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Pero quiero que sepas que todo lo que sentí contigo fue real. Cada conversación. Cada momento. Cada vez que te miré como si fueras lo más importante en mi mundo, era porque lo eras. Lo era. Lo eres. Presente. No pasado. Mi teléfono sonó en ese momento. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Lucía. Era una voz de mujer que no reconocí. Sí. Soy Carmen, la recepcionista del Hotel Santa María. El hotel donde te estabas quedando. Mi sangre se heló. Había dejado ese hotel días atrás. ¿Qué pasa? Un hombre vino aquí preguntando por ti. Dijo que era tu hermano y que había tenido una emergencia familiar. Le dije que ya no te estabas quedando aquí, pero él insistió. Dejó su número y me pidió que te dijera que es urgente que hables con él. ¿Cómo se llamaba? Rafael Mendoza. La llamada terminó y miré a Alejandro con pánico. Mendoza sabe dónde estaba, le dije. Y ahora sabe que ya no estoy ahí. La expresión de Alejandro cambió completamente. Toda la vulnerabilidad y emoción desaparecieron, reemplazadas por la frialdad calculadora que conocía. ¿Alguien más sabe que estás aquí esta noche? Solo Marisol. ¿Le dijiste la dirección exacta? No, solo que iba a verte. Alejandro se levantó y caminó hacia una ventana. Miró hacia la calle durante un momento. Hay 2 coches que no estaban ahí cuando llegaste, dijo sin voltear hacia mí. Con hombres adentro. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué hacemos? Alejandro regresó hacia mí. Pero ahora no era el hombre vulnerable que me había estado abriendo su corazón. Era el jefe criminal que todos temían. Ahora entiendes por qué no quería involucrarte en esto, dijo. Porque esto es lo que pasa cuando te involucras con alguien como yo. Estamos atrapados. Tú no estás atrapada. Esto es entre Mendoza y yo. Tú solo estuviste en el lugar equivocado en el momento equivocado. No voy a dejarte. Alejandro me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía orgullo. Lucía, si te quedas aquí esta noche, oficialmente estarás en guerra. Contra gente peligrosa. En situaciones donde podrías morir. ¿Entiendes eso? Lo miré directamente a los ojos. Entiendo. Y me quedo. En ese momento, alguien tocó la puerta. No con los nudillos. Con algo mucho más pesado. Alejandro Vargas, gritó una voz desde el pasillo. Tenemos algo que quieres de vuelta. Alejandro y yo nos miramos. Ambos sabíamos que el momento de las decisiones fáciles había terminado. La guerra había comenzado. Y esta vez, yo había elegido estar en ella. Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes. Alejandro, sabemos que estás ahí. Y sabemos que tienes compañía. Alejandro me tomó del brazo y me guió hacia el pasillo del apartamento. Hay una salida de emergencia por la cocina, susurró. Un acceso al edificio de al lado. Puedes salir sin que te vean. Ya te dije que no me voy. Lucía, esto no es una película. Mendoza va a entrar aquí con armas. Gente va a salir lastimada. O muerta. Exactamente por eso no te dejo solo. Los golpes se detuvieron. El silencio era peor que el ruido. Tienen 30 segundos para abrir esta puerta, gritó la voz. O la derrumbamos. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil. Cuando los abrió, había determinación en ellos. Si vamos a hacer esto juntos, me dijo, necesito que confíes en mí completamente. Sin preguntas. ¿Puedes hacer eso? Puedo. Perfecto. Porque tengo un plan. Pero va a requerir que actúes. Me explicó rápidamente lo que necesitaba que hiciera. Era arriesgado. Era aterrador. Pero también era inteligente. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. Alejandro, grité hacia la puerta. ¿Qué quiere Mendoza? Quiere información sobre mis operaciones, gritó él de vuelta. Información que tú podrías tener por trabajar en mi restaurante. La puerta se abrió de golpe. 5 hombres entraron. Mendoza venía detrás de ellos, vestido elegantemente como siempre,
pero con una sonrisa que no tenía nada de amable. Lucía, dijo cuando me vio, qué gusto verte otra vez. Yo no puedo decir lo mismo. Espero que hayas reconsiderado mi oferta. Porque ahora las circunstancias son un poco diferentes. ¿Diferentes cómo? Mendoza caminó por el apartamento como si fuera suyo. Sus hombres se posicionaron estratégicamente para bloquear las salidas. Diferentes en que ahora no te estoy pidiendo información. Te la voy a sacar. No sé nada que te pueda servir. Sabemos que Alejandro confiaba en ti. Sabemos que trabajaste en la sección VIP durante meses. Escuchaste conversaciones. Viste documentos. Conoces nombres. Seguía las reglas. No escuchaba. No veía nada. Mendoza se rió. Qué noble. Pero no te creo. Se acercó a mí. ¿Sabes qué le pasó a la última chica que se negó a cooperar conmigo? Mi estómago se contrajo. Daniela. Ah, sí la recuerdas. Pobre Daniela. Tan ambiciosa. Tan dispuesta a ayudar al principio. Pero cuando cambió de opinión. Se encogió de hombros. Digamos que no fue una conversación agradable. Tú fuiste quien la lastimó. Yo no toco a nadie personalmente. Tengo gente para eso. Pero sí, yo di la orden. Perfecto. Todo estaba siendo grabado. ¿Y qué quieres de mí exactamente?, pregunté. Nombres de clientes importantes. Detalles sobre reuniones que presenciaste. Fechas de envíos que escuchaste mencionar. Cualquier información que pueda usar para dañar las operaciones de Alejandro. ¿Y si me niego? Mendoza sonrió de manera siniestra. Entonces empezaremos con tu novio aquí presente. Y cuando hayamos terminado con él, continuaremos contigo. Hasta que uno de los dos decida hablar. Déjala ir, Rafael, dijo Alejandro. Esto es entre tú y yo. Oh no, viejo amigo. Ella se convirtió en mi problema cuando rechazó mi generosa oferta la primera vez. Y ahora va a pagar por esa falta de respeto. Uno de los hombres de Mendoza se acercó a mí. Era enorme. Tenía cicatrices en las manos que sugerían que disfrutaba su trabajo. Última oportunidad, dijo Mendoza. Vas a cooperar. Miré a Alejandro. Él me dio una mirada que significaba ahora. Sí, dije claramente. Voy a cooperar. Pero no contigo. Saqué mi teléfono y detuve la grabación. Esto ha estado grabando toda nuestra conversación, anuncié. Incluyendo tu confesión sobre Daniela. Y amenazas directas contra nosotros. La expresión de Mendoza cambió completamente. Dame ese teléfono. Ahora. Demasiado tarde, dijo Alejandro con una sonrisa. Ya está enviado. En ese momento, las puertas del apartamento se abrieron nuevamente. Pero esta vez no eran más criminales. Era la policía. Docenas de ellos. Policía. Todos al suelo. La confusión fue total. Los hombres de Mendoza intentaron resistir, pero estaban superados en número. En menos de 5 minutos, todos estaban esposados. ¿Cómo?, preguntó Mendoza mientras lo arrestaban. Alejandro ha estado cooperando con las autoridades durante meses, le explicó uno de los detectives. Esta noche era una operación para obtener evidencia contra ti. Y funcionó perfectamente. Miré a Alejandro con sorpresa. ¿Has estado trabajando con la policía? Durante 8 meses, me confirmó cuando Mendoza y sus hombres fueron sacados del apartamento. Desde antes de que empezaras a trabajar en el restaurante. ¿Por qué? Porque estaba cansado de esa vida. Cansado de mirar sobre mi hombro constantemente. Cansado de que mis hijos crecieran con un padre que podía desaparecer en cualquier momento. El detective principal se acercó a nosotros. Señor Vargas, señorita Morales, necesitamos que vengan a la estación para completar sus declaraciones. Pero quería agradecerles personalmente. Sin su ayuda, especialmente la grabación de esta noche, no habríamos podido procesar a Mendoza. 2 horas después, salimos de la estación de policía. Era pasada la medianoche. Barcelona estaba más tranquila, pero para mí se sentía como si fuera un mundo completamente nuevo. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Alejandro mientras caminábamos por la calle.
Ahora tengo que testificar en varios juicios. Mendoza va a prisión por mucho tiempo. Y yo entro en protección de testigos hasta que todo termine. ¿Qué significa eso para nosotros? Alejandro se detuvo y me tomó las manos. Significa que por primera vez en años, puedo ofrecerte una vida normal. Sin peligros. Sin mentiras. Sin secretos. ¿Y tus hijos? Quiero que los conozcas. Si tú quieres conocerlos. 2 semanas después, estaba sentada en el jardín de la casa de Sofía, viendo a Marco e Isabella jugar fútbol con su padre. ¿Te arrepientes?, me preguntó Sofía, que se había convertido en algo inesperado. Una amiga. ¿De qué? De haberte quedado. De haber elegido esto. Una vida complicada con un hombre complicado. Miré a Alejandro, que estaba enseñándole a Isabella cómo patear el balón. Cuando me vio mirando, me sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a reconocer. La sonrisa que guardaba solo para las personas que amaba. No, respondí. No me arrepiento. ¿Incluso después de todo el dolor? Todo el miedo. El dolor me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba. El miedo me enseñó que algunas cosas valen la pena el riesgo. Y todo esto me enseñó que el amor real no es perfecto. Es elegir quedarse incluso cuando es difícil. 6 meses después, Alejandro y yo nos mudamos juntos. No al apartamento donde habían pasado tantas cosas, sino a una casa nueva. Una casa donde Marco e Isabella tienen sus propias habitaciones para cuando se quedan con nosotros los fines de semana. Abrí mi propio negocio. Una consultoría de administración para pequeñas empresas. Alejandro invirtió el dinero inicial, pero el trabajo es completamente mío. Por primera vez en mi vida, tengo algo que construí yo misma. ¿Es perfecto? No. Alejandro todavía tiene que testificar en juicios ocasionalmente. Todavía recibimos protección policial cuando es necesario. Los niños todavía necesitan tiempo para acostumbrarse a tenerme en sus vidas. Pero es real. Es honesto. Y es nuestro. Hace 2 noches, mientras cenábamos, Isabella me preguntó si iba a casarme con su papá. ¿Quieres que me case con él?, le pregunté. Sí, respondió sin dudar. Porque él es más feliz cuando tú estás aquí. Marco, que tiene 8 años y se cree muy maduro, añadió, y porque haces mejores panqueques que papá. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Alejandro y yo hablamos sobre el futuro. Sobre matrimonio. Sobre la posibilidad de tener más hijos. Sobre envejecer juntos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?, me dijo. ¿Qué? Que sobrevivimos a nuestros propios errores. Que encontramos el camino de vuelta el uno al otro incluso después de que todo se rompiera. Tenía razón. Habíamos sobrevivido. Más que eso, habíamos crecido. Yo ya no soy la mujer desesperada que aceptó un trabajo peligroso porque no tenía opciones. Soy alguien que elige. Que lucha. Que se queda cuando ama y se va cuando necesita protegerse. Alejandro ya no es el hombre que vivía rodeado de secretos y mentiras. Es alguien que confía. Que comparte. Que eligió el amor por encima del control. Y juntos, somos algo que ninguno podríamos haber sido solos. Así que ahí tienen mi historia. La historia de cómo perdí todo y encontré algo mejor. La historia de cómo el amor no siempre llega envuelto en perfección, pero cuando es real, vale cada lágrima y cada miedo que tienes que enfrentar para conservarlo. ¿Fue fácil? Nunca. ¿Valió la pena? Cada segundo. Si les gustó esta historia, por favor denle like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Déjenme un comentario contándome qué piensan. ¿Habrían tomado las mismas decisiones que yo? ¿Habrían perdonado? ¿Habrían luchado? Porque tengo muchas más historias para contarles. Historias sobre segundas oportunidades. Sobre encontrar la fuerza cuando crees que no te queda ninguna. Sobre descubrir que a veces, las mejores cosas de la vida llegan después de los momentos más oscuros. Hasta la próxima historia, recuerden, ustedes son más fuertes de lo que creen. Y el amor verdadero, cuando lo encuentran, siempre vale la lucha.